Bueno, hola, muy buenos días o buenas tardes, dependiendo de cuándo puedan ver este devocional, ¿sí? Y pensaba, antes de ir al tema, como modo de introducción, por ejemplo, aquellos que manejamos, ¿no? O que están acostumbrados a manejar, ya sea en el auto o alguna moto, bicicleta. Pensaba, ¿no?, en el conductor. El conductor va siempre su vista puesta en el camino, ¿sí? En la vista uno va atento a dónde va manejando, a las bocacalles, a los semáforos, al peatón que se cruza, ¿sí? Sabiendo que si quita la mirada del camino, ¿sí?, muchas veces puede traer una consecuencia, ¿sí?, hacia un tercero, hacia mi vida primeramente, hacia un tercero. Por ejemplo, si voy manejando y voy distraído con el celular o cambiando la música o mirando para cualquier otra parte, puede ocasionar un accidente, atropellar a una persona, pasar una luz roja, etcétera. Ahora me dirán, bueno, ¿a qué vamos con esto? Bien, yo titulé el devocional de hoy, puesto los ojos en Jesús, ¿sí? Y cuando estaba viendo unos pasajes para poder compartir y demás, me surgió una pregunta. ¿Por qué muchas veces quitamos nuestra mirada de Jesús, sabiendo que es el camino que debemos seguir, sabiendo que es por donde debemos transitar, que tenemos que estar atentos, muchas veces sin darnos cuenta y de a poquito y ante distintas circunstancias? ¿Por qué quitamos nuestra mirada de Jesús? Y numeré algunas cosas, en esta lista podemos agregarle muchas otras más, pero por ejemplo, ¿por qué muchas veces tenemos las prioridades equivocadas? ¿Sí? Muchas veces ponemos cosas como prioridades cuando en realidad no lo son. A veces nos puede llegar a pasar que no tomamos el Evangelio como un compromiso, ¿sí?, como un compromiso verdadero, sino que lo tenemos a un costado o ahí cuando nos sobra un tiempito, ¿sí? Muchas veces nos pasa esto, o nos puede llegar a pasar esto, porque nos enfocamos en los obstáculos, en todo lo que se opone al andar en Cristo, ¿sí? También porque podemos dejar que las distracciones nos atraigan. Y obviamente cuando las distracciones de este mundo nos atraen, por ende las consecuencias nos distraen, nos alejan, ¿sí?, nos aleja de ese camino, de poner nuestra mirada en el Señor Jesús, y muchas veces nos desviamos y corremos nuestra mirada hacia otras cosas. Ahora bien, como dije el ejemplo del conductor, sabemos que si uno va conduciendo y quita la mirada del camino, lo más probable es que en algún momento venga una consecuencia, como las que he mencionado. Ahora, ¿qué sucede cuando quitamos directamente la mirada de Jesús? Que a veces esto es de a poco, no pasa de un día para el otro, sino que de a poquito uno va corriendo la mirada y cuando se quiere dar cuenta ya no tiene más la mirada puesta en aquello que es importante, en aquello que es lo más lindo, que es poder poner nuestra mirada en el Señor Jesús. Y como puntos para mencionar qué sucede cuando quitamos nuestra mirada del Señor Jesús, puede ser que nuestra atención hacia Jesús deja de ser una prioridad. Ya no es prioridad buscarlo, ya no es prioridad poner todas las cosas en su mano, ya no es prioridad tener un devocional a la mañana, ya no es prioridad la oración, ya no es prioridad un montón de cosas de a poquito, ¿sí? Y nuestras prioridades van cambiando. Podemos comenzar nuestra vida una desviación del rumbo señalado. Si bien sabemos por dónde debemos ir, sabemos por dónde debemos transitar, pero comenzamos a distraernos y a tomar esas desviaciones, esos caminos alternativos, sin darnos cuenta muchas veces. Muchas veces se nos olvidan las promesas y su palabra, ¿sí? Ante distintas circunstancias que pueden acontecer, podemos poner ejemplo de la pandemia, podemos poner cualquier ejemplo que pueda acontecer en nuestra vida. Muchas veces comenzamos a mirar el problema, comenzamos a mirar la circunstancia, comenzamos a mirar aquello que no encontramos la salida y nos olvidamos de las promesas de Dios. Promesas que no cambian, promesas que son verdaderas, promesas que Dios cumple y que va a cumplir, porque dice la palabra que Dios no es deudor de nada,
¿sí? Nos olvidamos de su palabra. Muchas veces es como que se va disluyendo el amor y la fe hacia Jesús. Muchas veces también ese amor comienza a diluirse, la fe comienza a mermar, ¿sí? Y esto obviamente no trae consecuencias buenas para nuestras vidas. Muchas veces el centro de nuestra atención serán en los asuntos personales. Y como dice en Filipenses 2:21, dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Sí? Otro punto puede ser, dejamos de orar, lo hacemos en menor medida, y cuando nos queremos dar cuenta quizás ya lo hacemos muy poco. Nos dejamos de congregar, buscamos excusas para no hacerlo o para no conectarnos, como está sucediendo ahora por la pandemia, que es más reuniones virtuales, ¿sí? Ponemos las miradas en las cosas que están fuera de la voluntad de Dios, ¿sí? Y así podemos seguir nombrando más cosas que nos pueden suceder. Nuestro corazón se insensibiliza, se endurece, ¿sí? Se endurece a Dios, ¿sí? Sin darnos cuenta, esto comienza a suceder en nuestra vida cuando corremos la mirada y quitamos la mirada de nuestro Señor Jesús. Ahora bien, hablamos qué sucede, por qué podemos quitar la mirada del Señor Jesús, qué sucede en nuestra vida qué puede suceder en nuestra vida cuando hacemos esto o cuando nos pasa esto. Ahora quisiera en 5 puntitos, 6, ver algunos fundamentos para tener la mirada puesta en Jesús cada día, aún en las cosas pequeñas, aún en las cosas grandes, aún cuando nos va bien, aún cuando nos va más o menos, aún cuando no nos sale una, ¿sí? Fundamentos para poner nuestra mirada en Jesús. Como punto 1, tenemos lograr que en nuestra vida la prioridad tiene que ser Jesús, ¿sí? Dice que el cielo y lo divino. En Colosenses 3:2 dice la palabra de Dios, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poner la mirada en las cosas de arriba, dice, no la en la tierra. Como segundo punto, no debemos permitir que ninguna circunstancia nos aparte de Dios. Ninguna circunstancia nos aparte de Dios. En Romanos 8:39 dice, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermoso versículo este. Sabiendo que no importa las circunstancias que acontezcan, que nos pasen en nuestras vidas, ¿sí? Debemos permitir o nos debemos apartar de Dios. Debemos estar firmes, ¿sí? Poniendo nuestra mirada en el Señor. Porque dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Sin duda este versículo nos muestra que nada ni nadie nos puede separar de Dios. Como tercer punto, no debemos permitir que quizá muchas veces las pertenencias que podamos tener tangibles, ¿sí?, tengan mayor valor que nuestro Señor. Filipenses 3:8 dice, y ciertamente, aún estimo todas las cosas como perdidas, por excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo, pero lo tengo por basura, para ganar a Cristo, Como cuarto punto, debemos esforzarnos en nuestra profesión de fe en Cristo, nunca se diluya. ¿Sí? En Hebreos 4:14 dice, por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Sí? Como quinto punto, no importa si nos sentimos que estamos estancados, si nos sentimos caídos o tropezamos, lo que importa es que tomemos el enfoque de seguir adelante y que logremos cruzar la meta por la cual hemos sido llamados.
Filipenses 3:14 dice, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Ahora, debemos, como sexto punto, que sea que podamos presentarnos cada día delante del Señor y podamos tener ese tiempo en privado y poder poner nuestras cosas en sus manos, poder pedirle perdón por nuestros pecados, confesar aquellas cosas que no están bien en mi vida, ¿sí? Como dice 1 Juan 4:15, dice, y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Ahora, hermanos, pensaba para aquellos que tenemos a Cristo como Salvador, que lo tenemos en nuestro corazón, que sabemos que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, que estemos atentos a no dejarnos llevar por las circunstancias, a no correr nuestra mirada del Señor Jesús, sino que pongamos cada día en nuestra vida nuestra mirada en Jesús. Pero también pensaba en algún amigo, en alguna persona, amiga que nos acompaña, que aún no tiene a Cristo como Salvador, que aún no ha tomado esta decisión en su vida, que aún no tiene su mirada puesta en el Señor Jesús, 100%, ¿sí? Y leo de vuelta primera de Juan 14:15. Dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Sin duda Dios tiene poder para cambiar las vidas, así como cambió la vida del que les ama y lo sigue haciendo cada día. Dios es el que tiene poder para perdonar los pecados, ¿sí? Y puede perdonar tus pecados. Simplemente tienes que ir sinceramente delante de Dios con un corazón abierto, creyendo en su palabra, creyendo en sus promesas, confesando delante de Dios, invitándolo a tu corazón y pidiendo perdón por tus pecados. Ahora bien, como para terminar, que nuestra mirada siempre esté puesta en el Señor Jesús, porque de Él procede nuestra fe, Él es el que la perfecciona cada día, el que nos enseña cada día, y que en nuestro andar mantengamos puestos los ojos en nuestro Señor Jesús, para que la manifestación del carácter de Cristo en cada uno de nosotros, en vos y en yo y en mí, sea de bendición para otros, que cada uno de nosotros podamos ser de bendición para otros. Hermanos, esto es lo que, y amigos, esto es lo que hoy quería compartir con ustedes. Que pongamos cada día en nuestras vidas los ojos en el Señor. Que no nos distraigamos, las cosas de este mundo que pasan alrededor no nos desvíen nuestra mirada y que cada día podamos presentarnos delante de Dios poniendo nuestra mirada en Él. Que Dios bendiga su palabra, espero que haya sido claro, que sea de bendición para sus vidas, así como lo fue para la mía, y sin duda que esto me hizo pensar y reflexionar. Los queremos mucho, les mandamos un beso, tanto de Laura como de Clarita, y nos estaremos viendo.